Saludamos a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con este asunto tan importante, tan trascendental, fundamental, en el momento fundamental de la historia de la Iglesia y en mucho aspecto para el hombre, para el ser humano. La imagen que estás viendo es un gráfico que vamos a ir pasando, con el cual vamos a demostrar escrituralmente, porque esto es lo que el texto bíblico dice, ordenado como Dios quiere que se ordene, donde usted puede ver y considerar los textos bíblicos. Y va a entender perfectamente que el arrebatamiento de la iglesia, dónde va a ocurrir, como está indicado ahí, y que hay pasajes bíblicos como lo que habló Jesús en los evangelios, o como mencionó Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, en donde, puesto en su lugar cada cosa, nada tiene que ver lo que habla Pablo en segunda a los Tesalonicenses. No menciona el arrebatamiento y donde finaliza no es el arrebatamiento. Y como Jesús en ningún lugar habló del arrebatamiento, rapto de la iglesia en los evangelios, ni siquiera mencionó nada de eso, lo vamos a señalar con este estudio. Antes de ingresar en la semana 70 de Daniel, el pacto de paz y seguridad, porque el arrebatamiento sucede exactamente semanas, días o uno que otro mes antes del pacto de paz y seguridad. La iglesia es llevada. Pero esos temas se lo va a tratar en ese momento. Lo que quiero que tengan en claro es eso, que vamos a mostrar, para que usted entienda, que ni Jesús en los evangelios habló del rapto, en los capítulos Mateo 24, Lucas 21, ni en Marcos 13 en ningún momento. ¿Por qué? Porque eso era un misterio de Dios. Ya lo mencioné, pero quedará para ese momento. Y que en segunda a los Tesalonicenses, Pablo le explica a ellos todo el transcurrir de la vida del anticristo por los procesos que va a pasar hasta su destrucción final. En ningún momento está hablando del rapto, no existe tal cosa del rapto ahí. La ven los que quieren ver lo inexistente. Y eso lo vamos a demostrar plenamente. Entonces vamos a ir a los anuncios. En los evangelios de Mateo y Marcos y Lucas, Jesús no menciona el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses 2, 3 al 12, no habla del arrebatamiento, sino discurre sobre lo que ocurre durante la vida del anticristo y su destrucción y su envío al lago de fuego y azufre. Eso es lo que vamos a demostrar claramente. En cuanto al programa de hoy, vamos a continuar de donde dejamos, un breve resumen, y vamos a ingresar, si no es hoy, en el próximo programa, en lo que tiene que ver con las señales del tiempo que vivimos, donde Jesús dijo que no hace falta fe, porque lo vas a estar viendo, pero ahora tienes que tener fe para creer que Jesús es Dios y que Jesús es quien dijo ser el Mesías y que todo se está cumpliendo. Pero también lo que dijeron todos los profetas, lo que Dios reveló a través de su Espíritu a los profetas, que ellos dejaron por escrito por orden de Dios, y que nosotros hoy podemos mirar cómo todo lo que se anunció para el tiempo del fin está cumplido. Y lo que no se cumple es porque no es el momento hoy, es de la semana 70, y mientras no llegue ese momento no ocurrirá. A continuación vamos a mostrar, quiero retocar este tema tan importante, las imágenes que tú debes conocer de la secta judía, Chabad Lubavitch, que tiene que ver con un grupo mafioso, un grupo totalmente corrupto, que corrompe los países, corrompe los políticos y produce desfalco en las naciones. De ese grupo
es muy probable que sea de donde salga el anticristo, la bestia. De ese tema vamos a hablar en el momento oportuno. Y quiero darte el último anuncio para luego discurrir un cachito sobre esa sexta y ese orden que te he mencionado. Antes de ingresar en la semana 70, vamos a hablar del judaísmo. Es necesario que tú, como cristiano evangélico, como creyente en Jesús, sepas qué es el judaísmo. No va a ser algo muy voluminoso, sino 1 o 2 programas, dependiendo del tiempo que tengamos. Para que usted vea que el judaísmo como tal, y dicho por los propios judíos, por los líderes y maestros, usted va a ver que es algo que va a caer de espalda a más de uno. Pero eso es lo que es y lo que ellos dicen de sí mismos. Le invito a que espere ese momento. Tenemos un par de programas todavía sobre distintas cosas. Estamos mostrando los mojones del tiempo del fin. Vamos a llegar a las señales, y una vez que pasemos de las señales y en los resúmenes correspondientes, vamos a dar ese programa. Es importante escuchar lo que ellos dicen de sí mismos. Usted no lo va a poder creer, pero es verdad. Y es declaraciones de ellos mismos, de la biografía de ellos mismos, de los doctores y maestros de ellos mismos y de las autoridades de ellos. El judaísmo, si lo quisiera definir en una palabra, si uno es una verdadera estafa. Porque todo lo que ellos venden es humo. Pero eso lo va a ver después. Vamos a ir entonces ingresando. Ahí tienes la imagen del fundador, no, sino que es el último Mesías. Este hombre es considerado por muchos judíos, no todos, pero un porcentaje elevado, que es el Mesías. Ahí tienes el nombre para que tú puedas buscar información sobre él y puedas informarte. Este hombre ya murió en 1994, pero van a la tumba a peticionar en la tumba, a buscar favores de ese hombre. Van a la tumba para que le cumpla sus deseos y responda a las inquietudes del pueblo judío y de los que se asocian al judaísmo. O sea que es un culto en donde los muertos actúan, es espiritismo puro. Y no solamente eso, sino que los mismos líderes y los que conocen el asunto dicen que esto es magia negra babilónica, lo que se hace allí. Ahí puedes ver la tumba de los 2 últimos rebes, líderes de Israel de esta orden, de esta sexta, Chabad Lubavitch. Ahí es donde van personas a pedir la presidencia de los países, el control de naciones, de personas. ¿Y sabe usted que muchas veces logran eso? Presidente de Uruguay, como Lacalle, llegó a la presidencia después de ir a peticionar en esa tumba, de hacer el ritual de magia negra babilónica. Terminó siendo presidente del Uruguay. Otro que llegó a ser presidente de un país como la Argentina, Javier Milei, fue a peticionar a la tumba de este muerto, a pedirle y a realizar el ritual de magia negra babilónica. Y logró el gobierno, la presidencia del país. Y no solo eso, sino que hace todo lo que la Chabad Lubavitch, esta sexta reconocida por los propios judíos que es un grupo mafioso, el manual de corrupción, de desfalco y de saqueo de los países. ¿Qué está haciendo Milei? Eso está escrito
¿Escrito en dónde? Ahí le muestro, esa imagen es del libro, de un judío cansado de la estafa y del fraude y del robo de la comunidad judía y de la secta Chabad Lubavitch exclusivamente y de la filosofía del saqueo y del robo. Y ahí escribe La mafia judía en la Argentina. Ese es un PDF que tú lo puedes bajar gratuitamente de internet y ahí puedes ver los nombres de todos los saqueadores de la nación argentina de la comunidad judía. Y la sexta, Chabad Lubavitch, es la que tiene la filosofía de cómo robar. ¿Y sabe cómo lo hacen? Esto está de más, estos controles están de más. Así que vamos a sacar el control en el ANMAT y gracias a eso la Argentina ya tiene 96 muertos por no controlar medicamentos. Vamos a sacar el control de acá, entonces roban y saquean el erario público. Por eso todos sacar los controles que hizo Milei es para poder saquear por medio de los distintos organismos como el PAMI, como el ANSES, como cualquier organismo público, ahí meter el saqueo por medio de las cajas, hacer el desfalco de la nación. Lo están haciendo, y ya salió a la luz pública. Ya están hablando y ya es público todo eso. No es algo que estoy diciendo vagamente, y aquí le estoy mostrando la imagen antes de ingresar en eso, porque el pueblo evangélico necesita saber quién lo está gobernando y a quién votó. Esa corona que usted ve es del muerto ese que está en ese sepulcro ahí. Bueno, esa corona es de los que siguen con esa bandera amarilla y el nombre ahí dice el Mesías. Ahí está Javier Milei presentando, quemando vela en el ritual. Ahí en el cementerio. Ahí está Donald Trump realizando el mismo ritual. Así que los evangélicos creen que él es un protestante o que está agradando a Dios, y lo que está haciendo es haciendo rituales de magia negra babilónica para su gobierno. Y hay revelaciones de Dios en donde se burla de los evangélicos que oran por él. Aquí está haciendo otro ritual en el mismo cementerio. Ahí están las cartas que le llevan, las peticiones que le hacen, y las rompen y la tiran ahí. ¿Y sabe una cosa? La virtud que tiene todavía este Mesías de allá, de su lugar, sabemos dónde está, pero no lo voy a decir, para cumplir peticiones en la tierra. Y muchos van y llevan las cartas que escribió este Mesías como un libro en donde él le habla a través de las cartas que escribió hace años. Todo adivinación, magia, brujería. Mire, lo peor que puede haber. Ahí están los lugares donde dejan las velas, ¿vio? El orden tiene que tener para la magia y la brujería, ¿vio? Ahí está el centro de Kabbalah, que tiene que ver con todo ese grupo. Ahí tiene otro centro de estudio de Kabbalah judía. Esa estrella no es la estrella de David, Esa es la estrella de Salomón, que tenía en el anillo para el control de espíritu. O sea que entre ellos saben que esa estrella está indicando que ellos controlan con la Kabbalah los espíritus. Ahí está el mayor hombre que está saqueando a la Argentina al lado de Milei. Ahí en la mafia judía en la Argentina, ahí está ese hombre con todos los demás, los colegas, que son los saqueadores. La Argentina prohíbe ciertas cosas. ¿Qué le importa al barbita este? A este barbita es un saqueador y punto. Aquí están muchos en Nueva York, en ese lugar, de los que hacen la misma misión. Una de las cosas que usted va a ver en común es por qué usan la kipá. Tanto en la Iglesia Católica Romana, las autoridades, fíjese, ahí están los cardenales, ahí está el fallecido Papa Francisco, ahí está nuevamente el Papa Francisco recibiendo a los mormones. No sé qué hacen en el Vaticano, ¿vio? Pero debe ser que por ahí sea la autoridad de ellos. Ahí está el nuevo Papa, León XIV, con la kipá. Ahí está Milei en el sepulcro para que usted en la tumba, para que usted no diga que el título dice: el presidente electo de Argentina, Javier Milei,
ha realizado su primer viaje a Estados Unidos aquí a ponerse de rodillas en la tumba del muerto, y así nos va, saqueando el país. ¿Qué hace esa kipá en la cabeza? Ellos usan gorra porque son autoridades. Él, como es el que tiene que obedecer, el control que utiliza en el MK Ultra, ahí está recibiendo bendición. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? Ahí está saliendo de la tumba. ¿Cómo no puede ir como país con alguien que está realizando rituales de magia negra babilónica, agradeciendo a los muertos en un cementerio? Así nos va, y es culpa de no saber y no tener discernimiento de lo que hacen esta gente. Entonces, esto he hablado brevemente sin decirte quiénes son los judíos realmente, salvo un mínimo porcentaje, los caraítas, que son verdaderamente devotos a la ley de Moisés y al Antiguo. Estos son todos ocultistas, como el personaje que ves allí en imagen. No dudes absolutamente nada de eso. Entonces, continuando con nuestro estudio, ahí tienes el gráfico en el cual vamos a desarrollar y mostrar distintas cosas que hoy se dicen que no se van a cumplir bajo ningún aspecto. Y mientras vamos mostrándote distintas imágenes, vamos a entrar en el tema que tenemos hoy, pero quería darte esa información tan importante una vez más, y luego la voy a dejar ya para el momento ese en donde hable de que la filosofía judía, qué es lo que piensan, y cómo son una estafa social en el mundo. Son los saqueadores, estafadores, mentirosos y ladrones del planeta, ocultos detrás de una secta o de un credo, el judaísmo, que tampoco es bíblico. El judaísmo no es bíblico. En el judaísmo se ocultan como bíblicas las doctrinas de la Kabbalah, el Talmud y todo eso. Es totalmente ciencias ocultas allí incorporadas para poder manejarse como si fuese que le sirven a Dios. Entiéndalo, esas cosas son totalmente de esta manera. Entonces, vamos a entrar en un repaso y luego vamos a ir a lo que hemos mencionado. Hemos hablado de los mojones en el programa anterior y hemos descrito claramente lo que tiene que ver cómo se divide el tiempo del fin, cómo Dios organizó todas las cosas y Él pidió a Israel que ordene las cosas. Ahí tienes el gráfico en cómo Él determinó los parámetros generales, los periodos fundamentales, en los cuales se divide lo que va a suceder en la semana 70 de Daniel esencialmente. Nosotros entonces estamos en el periodo que discurre en la transición, podemos decir, de ese gráfico allí, en la transición entre la semana 70 y lo que es el periodo de la iglesia. Y las distintas etapas allí son periodos de 3 años y medio en la semana 70, luego vienen los 1000 años del reino de Dios, y luego viene el fin del mundo que se habla, pero sin decir el tiempo que Dios ya está dicho por Dios hace más de 1900 años, los tiempos que Él determinó. Por eso es lo fundamental de la cronología, lo fundamental de ubicar cada cosa en su lugar para poder entender perfectamente el propósito y el plan de Dios, y para que nadie te manipule tomando una profecía. Hay cosas en donde muchos hermanos hoy reciben revelaciones de Dios que tienen que ser una bendición para toda la humanidad. Pero ¿qué pasa? Al no conocer la cronología, no estar los maestros, los líderes en el conocimiento de la cronología correcta, estas personas dicen lo que a ellos les parece, de lo que ellos entienden, y muchas veces cometen el error de inducir a muchos a la tergiversación y al cambio de lo que Dios dijo. ¿Por qué? No voluntariamente queriendo engañar ni cometer ningún tipo de males, sino que el desconocimiento produce error, por supuesto. Y en estos casos, ellos reciben revelación de cómo va a ser, ni bien empiece la semana 70 después del rapto de la iglesia, y ellos creen
que viviendo esa situación lo vive la iglesia. Y la iglesia no está viviendo esa situación, están viviendo esa situación lo que tienen el testimonio de Jesús y se quedaron por infieles. La iglesia fiel ya está en el reino de los cielos. Ellos son perseguidos, a ellos lo quieren obligar a poner la marca, a ellos lo quieren vacunar, microchip, nanotecnología, todo lo que sea, porque ellos están en el periodo de la semana 70 y la iglesia ya no existe más. Testimonio de Jesús solamente. Eso vamos a ir especificándolo en su tiempo para que muchos de los que reciben revelaciones y tienen cosas tan nobles de parte de Dios puedan entenderla, puedan medir los tiempos y hablar de acuerdo al plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios. No al capricho de ningún hombre, sino a lo que Dios declaró textualmente, lo que Dios dijo bíblicamente. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías dijo, el hombre es como la hierba que pasa, pero la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Y se va a cumplir exactamente como Él lo dijo. Entonces, tengamos en cuenta eso tan importante, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una versión bíblica de Casiodoro de Reina, 1569, de Cipriano de Valera, 1602, purificada, o una edición que venga en inglés, de la versión de King James 1611. Todo lo que viene a partir del siglo XX, siglo XXI, todo es corrupto. Puede tener cambio de cualquier tipo, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque viene de dos Biblias que nunca se usó en la iglesia, corruptas, preparadas para este tiempo. Una en el siglo XIX, el Códex Vaticano, el Códex Sinaítico, y el Códex Vaticano es de la Edad Media, pero preparado para ese tiempo. Se tomaron esas dos Biblias que nunca se usó y con esas se está haciendo el descalabro textual bíblico desde fines del siglo XIX. El siglo XX ya todo lo que viene es totalmente así. Entonces, vamos a ingresar en el repaso del tiempo del fin. ¿Cuándo ocurrió el tiempo del fin? ¿Cuándo realmente se cumplió aquello? Bueno, Dios dijo claramente que el tiempo del fin iba a llegar una vez que el Evangelio llegue a todas las naciones de la tierra. Sin que el Evangelio llegue a todas las naciones de la tierra, nunca iba a comenzar el tiempo del fin de esta etapa, porque el tiempo del fin se divide en distintas etapas. La etapa que corresponde a la iglesia y al momento contemporáneo tenía un momento de cumplimiento. Tenía distintos avisos para que la iglesia tenga claramente los momentos determinados por Dios, no por propia imaginación humana. Entonces, eso le fue revelado a Daniel, en el capítulo 12, verso 7, y le dijeron que cuando se acabe la dispersión o el esparcimiento del pueblo, la nación de Israel, todas esas cosas serían cumplidas. ¿Qué implica esto? Cuando Israel vuelva a ser Estado, cuando no esté simplemente en todas las naciones dispersos, sino que vuelva a estar en su lugar. Es el primer mojón del tiempo que vivimos. El segundo dato fundamental tiene que ver con lo escritural. Todo lo que vamos a hablar tiene que ver con lo escritural, pero hay cosas que lo voy a dejar para las señales del tiempo pero quiero ir directamente a los aspectos bíblicos. El segundo aspecto, el segundo mojón, es el comienzo de la última generación. Nosotros sabemos por distintos versículos bíblicos y declaraciones de Dios que una generación tiene básicamente 40 años. Pero también sabemos, por la misma declaración textual bíblica, que hay generaciones que tuvieron más de eso. Y que el apóstol Pedro dijo que no tengamos por tardanza lo que el Señor indicó o marcó, porque Él es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios extiende los tiempos en su misericordia y en su gracia. Pero la última generación, ¿cuándo estaba indicada que se iba a cumplir? El mojón, el punto indicador de cuándo comenzaba eso, era la toma de Jerusalén por los judíos.
Eso lo dijo claramente Lucas en el capítulo 21, verso 24, en donde el Señor le menciona claramente que el control de los gentiles, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, estaría ese control en Jerusalén hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplieron, entonces ellos tomarían Jerusalén nuevamente para decirte: se ha cumplido el tiempo de la predicación y el tiempo de los gentiles y del evangelio. De ahí en más comenzaba ¿qué? La última generación. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: la generación que viere estas cosas no pasará sin que todo se cumpla. Cielo y tierra pasará, dijo, pero mis palabras no pasarán. Ahora la duración de esa generación está en la mano de Dios. Entonces, el tiempo mínimo es 40 años. El tiempo mínimo. Y de ahí ya es la extensión misericordiosa de Dios hasta el momento que Él diga basta. Ese punto final es el arrebatamiento de la iglesia y lo determina Dios. El día y la hora de eso solamente Dios lo sabe. Nadie más lo sabe. Entonces, esos detalles hay que tenerlo perfectamente en entendimiento, en conocimiento, para no confundir absolutamente las cosas y ver cómo Dios fue precisamente claro. Habló con total definición de las cosas y nadie se puede confundir, errar o chingar en cuanto a esta situación. Pero hay cosas que son tan importantes que el Señor dejó señales sumamente importantes. Y una de las principales señales que viene en la misma profecía, nadie lo puede negar porque es la propia profecía del Imperio Romano, del Cuarto Imperio, nadie lo puede negar. Por eso hay cosas en las cuales Jesús dijo: cuando veáis, no dijo, crean ustedes. ¿Y por qué dice cuando veáis? Porque iban a suceder todas las cosas en vida de esa generación. Ellos iban a ir viendo el cumplimiento. Lo iban a ver con sus propios ojos naturales. Iban a conocer que se estaba cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios anunció. Entonces es muy importante tener perfectamente claro esa situación. Lo otro fundamental es el renacimiento del Imperio Romano. ¿Usted cree que todo lo que sucede y cómo se vino dando todo es una casualidad? No, es lo que Dios dijo que iba a suceder, y cuando Dios habla las cosas ocurren. Dios no va a violar el libre albedrío de nadie, pero las cosas van a suceder como Él lo dijo, absolutamente. Si en 1948 renació el Estado de Israel, Israel y el Imperio Romano en la profecía discurren juntos e ingresan en la semana 70. Son parte fundamental de la profecía del Apocalipsis y de la profecía de Daniel. Son fundamentales en la profecía bíblica. Entonces, algo fundamental como la restauración del Imperio Romano, obviamente tiene que suceder. Sin el Imperio Romano no hay cumplimiento de las profecías del tiempo del fin. No hay cumplimiento de Apocalipsis, no hay semana 70, no hay nada de eso. No hay nada, absolutamente nada. Puede estar Israel ahí por milenios en Palestina. Si no renace el Imperio Romano, no hay nada de cumplimiento. Pero como Dios lo dejó perfectamente ordenado en su tiempo, eso iba a suceder. ¿Y cuándo sucedió? En 1957. El 25 de marzo de 1957 renació el Imperio Romano bajo el nombre Mercado Común Europeo. Y de allí se siguieron sumando las naciones hasta llegar a un número importante de naciones que en el momento profético va a tener 10 autoridades principales y las demás naciones serán de un segundo orden. Va a haber cosas que va a llevar a que en vez de ser 28, 30 o más Naciones Unidas en la Comunidad Europea, o sigan unidas, pero haya un grupo
de 10 naciones principales. Y de esas 10 naciones principales surge el anticristo, la bestia. Para que puedan discurrir juntos Israel con la Comunidad Europea, porque están los dos ligados en la profecía de Daniel. Sin que esté la Comunidad Europea no hay cumplimiento de nada. Entonces, el 25 de marzo de 1957, renace la Comunidad Europea y está ahí. Está totalmente ahí. Entonces, tenemos los dos actores fundamentales, la Comunidad Europea, que en el testimonio de Dios y en la profecía es el Imperio Romano, ahora restaurado, y tenemos a Israel como el Estado de Israel restaurado también. Todo esto ahora discurre hacia el cumplimiento y toma su lugar precisa y exactamente ¿cuándo? En la semana 70. Pero la semana 70 está determinada sobre Israel. No hay iglesia en esa semana de Jesús el Cristo. No hay evangelio de Jesús el Cristo. Los que están allí tienen el testimonio de Jesús. No más que eso. Y la única manera de en ese periodo alcanzar la salvación del alma es a través de morir mártir. ¿Y por qué es eso? Porque la iglesia de Jesús, la iglesia fiel, fue llevada antes. El rapto y el arrebatamiento ocurre antes de que se firme un acuerdo mundial de 7 años de paz y seguridad, que es la semana 70 de Daniel, que son los primeros 7 años del Apocalipsis de Juan. La iglesia es llevada antes. Por eso, luego vamos a hablar ese detalle, vamos a hablar de las señales, vamos a mostrarle las señales, y luego vamos a hablar del rapto. Para que no confundan esta situación, quiero darle unos detallecitos para que él ya vaya entrando en materia. En el arrebatamiento, cuando Jesús traslade a su iglesia al reino de los cielos y termine la iglesia, y el Espíritu Santo se ha llevado, le guste o no le guste a la teología que quieran, tiene poco valor porque lo que importa es lo que Dios dice. El resto de los hombres tienen que ordenarse a eso, sea quien quiera que sea. El Espíritu Santo va a volver a obrar como obraba en el Antiguo Testamento, viniendo sobre los hombres de Dios y haciendo en un momento, en un tiempo, lo que Dios quiere hacer. Pero ya no va a ser como en la iglesia, que está con la iglesia y está en el creyente. Eso es distinto. Y eso ya no será más una vez que ocurra el arrebatamiento. Por eso el Espíritu se va con la iglesia. Pero Él viene y actúa cuando quiere. Él es Dios y es omnipotente. Es omnisciente. Así que Él no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Y Él se va con la iglesia a la ceremonia celestial, pero sigue operando como Dios que es, en las cosas que sea necesario que Él actúe. Pero ya no como con la iglesia. ¿Se entiende esas cosas? Eso es muy importante. En el arrebatamiento de la iglesia, se lo menciono ahora, después usted lo va a ver claramente, y muchas cosas, humo se va a disipar, mucha neblina se va a ir. Pablo dijo, el Espíritu Santo le enseñó a Pablo, y Jesús le enseñó a Pablo, que en un abrir y cerrar de ojo, la iglesia no está más aquí en la tierra. Los fieles, los creyentes fieles en Jesús, ¿cuántos lo van a ver? Lo único que van a ver eso permanentemente es los que son parte de ese acto, los que son arrebatados, los que son trasladados. Ellos solamente lo ven permanentemente porque sus ojos van a ver lo espiritual, esa dimensión, y ya no tendrán más parte aquí. Pero los que están aquí no tienen, en un abrir y cerrar de ojos no pueden ver nada. Desaparecieron, se fueron. Van a decir que los ovnis abdujeron masivamente, es el cuento del diablo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora fíjese que cuando habla Jesús en los evangelios, y cuando habla en Tesalonicense en segunda, Pablo, dice que el resplandor de su gloria, en el caso de Tesalonicense, y Jesús dice, entonces verán la señal del Hijo del Hombre y habrá gran lamentación cuando vean
está hablando de que todo el mundo, las naciones lo van a ver. Son dos actos distintos, nunca no se confunda tan sencillamente. El arrebatamiento ocurre antes de que se firme el pacto de paz y seguridad, y lo que dicen los evangelios y el final de lo que dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses 2, del verso 3 en adelante, es la destrucción del anticristo cuando es trasladado para inaugurar el lago de fuego y azufre. Cuando Jesús viene con la gloria del Señor será destruido. Cuando Él viene, eso no tiene nada que ver con el rapto. Una confusión tan terrible es la falta de entendimiento de cronología bíblica. ¿Entiende por qué hago los gráficos, los presento? ¿Por qué entregamos eso? ¿Por qué tanto énfasis en algo que usted vea y lo entienda? Para que espiritualmente, mentalmente, usted se ubique en el propósito y el plan de Dios y usted tenga fijado claramente la verdad de Dios. Lo que le estamos mostrando en los gráficos y en todo es la verdad de Dios, perfectamente declarada. Entonces, todo aquello que se dice que no es, queda totalmente a la vista. Entonces, cuando reciben revelaciones y ubican el arrebatamiento dentro de la semana 70, es decir, en la gran tribulación, es totalmente un error, falta de entendimiento, no haber sido instruido correctamente en el conocimiento de la cronología bíblica, y como consecuencia de eso, la cronología profética, erran. Lo único que tienen que hacer es corregir. Dios quiera que no sea ese error un motivo de quedarse en la gran tribulación, ojalá que no. Dios quiera que no. Pero puede ser el motivo de que muchos se queden. ¿Por qué? Porque la fe de ellos está depositada en quedarse, no en irse. La iglesia se va antes de que se inicie la semana 70. Ahora, si usted quiere quedarse ahí, por ahí Dios le concede esa petición. Pero no es la voluntad de Dios que nadie se quede. Se van a quedar los herejes, se van a quedar los pecadores, los rebeldes, los que no le importa nada. Bueno, esos se van a quedar. Pero los fieles no. Pero también se terminó la iglesia. Después solamente queda el testimonio de Jesús, nada más. No hay otra cosa. Entonces, las señales del tiempo del fin, voy a hacer una mención por el tiempo, pero este tema fundamental de que entiendan que la iglesia se va antes de que es fundamental en la iglesia. Y es increíble que hoy en día se tenga que estar todavía con esa situación. Voy a mencionar algunas señales que vamos a retomar directamente ya en el próximo programa. ¿Por qué era necesario hacer estas aclaraciones, resumen? Es necesario que lo tengan perfectamente claro, y voy a seguir todo el tiempo mencionando esto, porque hoy hay una idea de que todos se quieren a la gran tribulación. Obviamente lo quieren dejar a todos, pero eso no es de Dios ni del Espíritu Santo, eso es del ecumenismo y del infierno. Voy a mencionarle algunas las señales que vamos a ir tratando del tiempo del fin. Señales en la política internacional, guerra y rumores de guerra. Creo que eso nadie tiene duda hoy, ¿no? En 1957 renace el Imperio Romano, lo he mencionado. La economía de mercado, Daniel lo está mencionando, en el caso de los cuernos, los 10 cuernos y los 10 dedos en la estatua, economía de mercado. Se forma un tribunal penal internacional, eso ya está eso ya está hecho. Las naciones buscan un pacto de paz y seguridad, bueno, lo busca la comunidad judía para traer a su anticristo. Saquea a todas las naciones y luego gobiernan ellos y traen su Mesías. Los judíos ocultistas, entiéndalo bien. Luego dice, tenemos otra, las naciones se integran en 4 grandes bloques en torno a Israel, eso está totalmente cumplido. El sistema de compra-venta por marca, el chip, la marca, la nanotecnología, todo eso ya está totalmente avanzado. El misterio de iniquidad en plena acción. El misterio de iniquidad comenzó en 1904. ¿Y cómo comenzó? Las sociedades secretas, el ocultismo recibieron la orden de destruir la sociedad cristiana, destruir todos los credos cristianos, destruir todo lo que tenga que ver con relación con Dios, con la palabra de Dios, la Biblia. ¿Se sorprende usted lo que pasa? Pero eso ya se inició en 1904. Por eso, en un momento de este estudio, vamos a tratar el tema del misterio de iniquidad, simplemente una indicación, porque todo el estudio en sí trata de eso,
pero hacer un detalle por separado, para que uno pueda pensar cómo y dónde actúa y lo tenga en claro. El misterio de iniquidad comenzó, sí, obviamente, cuando estaba Pablo, pero finaliza ahora, y la última etapa comenzó en 1904. Eso es lo importante de tener en cuenta. Señales en el orden científico. El auge del todo el saber humano. Bueno, eso está clarito, eso, ¿no? La invención del automóvil, la invención de la televisión, la conquista del espacio exterior, la electrónica, la fotónica, la computadora, la robótica, la cibernética, la invención de armas de destrucción masiva, nuclear, química, biológica y bacteriológica, y la inteligencia artificial, que no es otra cosa que datos, que pueden meterse un demonio y no, pero son datos que programables, en donde ese sistema te dice lo que le programaron, y no crea otra cosa, no es independiente, te dice lo que le programaron. Señales en el orden religioso: el engaño religioso generalizado, apostasía generalizada del Evangelio, el movimiento ecuménico mundial, el auge del ocultismo. Señales en el orden de la naturaleza: terremoto en diferentes lugares, terror y grandes señales del cielo, hambre y pestilencia. Señales en el orden ecológico: esto vamos a mencionar un poquito más en los próximos programas. La enfermedad del planeta Tierra, los huecos en la capa de ozono, el calentamiento global del planeta, la contaminación ambiental, la contaminación de la atmósfera, la contaminación de los ríos, lagos, mares, océanos y acuíferos, la destrucción de las selvas tropicales. Señales en el orden social: la corrupción de toda carne, la destrucción de la vida organizada, el sexo libre, la fornicación, la homosexualidad masculina, gay, femenina, lesbianismo, el aborto epidémico, la destrucción de la familia, el divorcio matrimonial epidémico, el derrumbe moral en todos los aspectos, la destrucción de los estados nacionales, provinciales y municipales para el gobierno mundial, y la drogadependencia, alcoholismo, tabaquismo, etc. Estas son las señales del tiempo del fin que vamos a ir viendo a partir del próximo programa, porque el tiempo de este programa, de este audio y de este video se ha terminado. Continuamos en el próximo programa. Dios los bendiga a todos y hasta entonces.